en castellano llano, largo y tendido. Era bella e inteligente en extremo, filósofa, astrónoma y matemática. Esta mujer fue tan talentosa que brilló con luz propia en el centro científico más importante del mundo. Pero una banda criminal la odiaba a muerte. La acusaban de ir contra Dios. Así que un día esa turba, incitada por su fanático líder, asaltó y asesinó cruelmente a la dama. La violencia religiosa es tan común que esto podría haber pasado hoy, en pleno siglo XXI. Pero lo que cuento pasó en el siglo V, a Hipatia de Alejandría, y luego sus asesinos incendiaron la biblioteca de la ciudad donde ella enseñaba, borrando de un golpe el conocimiento de siglos acumulado por la humanidad entera. Mas, ¿debe lo espiritual estar tan peleado con el saber? ¿Quién puede aprogarse la verdad? ¿Y qué papel juega la ignorancia en el odio religioso? Bienvenidos en castellano llano, largo y tendido. Hoy con ciencia, ignorancia, religión y misticismo. Que les sea de provecho. Episodio 2. Ciencia y misticismo. Volvemos aquí sobre el tema de los mitos y equivocaciones comunes en nuestras culturas, tanto por confundir conceptos que realmente son distintos, como por lo contrario, esto es, por pensar que hay diferencias absolutas y radicales entre ideas que realmente no son tan dispares. En la presente serie de pláticas buscaremos demostrar que la ciencia y el misticismo, aunque se enfocan en prácticas y dimensiones distintas de lo real, en más de un sentido no están tan alejados conceptualmente entre sí como comúnmente se entiende. En varias de nuestras series anteriores, especialmente en la serie Falacias sobre ciencia y tecnología, hablamos mucho de ideas que la gente comúnmente acepta por ciertas, pero cuya falsedad puede fácilmente demostrarse, porque se basan en simples equivocaciones. Algunas de estas equivocaciones son más graves que otras. Existen errores que pueden considerarse más bien inofensivos. Un ejemplo de este tipo de error de relativa poca consecuencia lo tenemos a mano y todos podemos entenderlo. En el momento en que grabo esta serie, en el mundo entero padecemos la terrible pandemia llamada COVID-19, lo que casi universalmente oímos decir es causada por el coronavirus. El coronavirus, como si hubiera un único coronavirus, cuando en realidad existen otros coronavirus. En efecto, el término coronavirus no designa a un virus en particular, sino a una clase entera de virus. Por ejemplo, la epidemia del llamado síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que apareció en 2002 y se regó por todo el mundo hasta el 2004, así como la epidemia del síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS, del 2012, fueron originados por virus distintos en cada caso, pero que eran todos coronavirus. El nombre de la presente pandemia se inventó justo para diferenciarla de esas otras enfermedades producidas por virus que son también del tipo corona. COVID-19 resulta de juntar las abreviaturas CO por corona, V por virus y D19 por disease, o sea, enfermedad 19. Casi nadie se percató o nadie se acuerda a estas alturas de que los primeros reportes en medios de comunicación hablaban de el nuevo coronavirus. Pero muy pronto la palabra nuevo fue eliminada, quedando la expresión el coronavirus. Y ahora hasta los comunicadores más ilustrados y mejor informados, y desde luego virtualmente todo el mundo no habla del nuevo coronavirus, sino de el coronavirus. Este error mayormente inofensivo, porque está claro para todos de qué estamos hablando, se origina en la casi irresistible tendencia en muchos idiomas modernos de acortar las expresiones, que en castellano llamamos apócope, y del que cada vez se abusa más en el uso popular, aplicándolo a frases enteras, cuando el apócope original solo se aplica a nombres o palabras individuales. Pero independientemente de que se originen o no como imprecisiones menores, como esta,
Hay errores que pueden dar lugar a grandes mitos y líos mayores. Las principales dificultades que suelen generar los errores son los malentendidos, cuando no queda claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos, y otros problemas de comunicación que no deben ser subestimados. Como demostramos en nuestra serie Costumbres que salen caras 1 y 2, si no tenemos cuidado con las comunicaciones imprecisas, los enredos que éstas suelen causar pueden hacernos incurrir en importantes costos, conflictos innecesarios, desperdicio de recursos, destrucción de patrimonio y hasta pérdida de vidas. En mi opinión, las equivocaciones que existen sobre la ciencia y el misticismo son de este último tipo de errores que pueden tener, y por desgracia ya han tenido, consecuencias graves en forma de conflictos fratricidas, dolorosas desgracias, amargas confrontaciones y desastres innecesarios. Ya adelantamos que nuestro propósito con esta serie es demostrar que la ciencia y el misticismo, en más de un sentido, no están tan alejados conceptualmente como comúnmente se entiende. Algunos pueden razonablemente estarse preguntando qué pueden realmente tener en común la ciencia y el misticismo, cuando la primera se enfoca en lo físico, lo material, mientras que el segundo claramente se enfoca en el mundo de lo espiritual, de lo inmaterial. El argumento es algo complejo, pero puede entenderse con facilidad, comenzando por volver a lo que demostramos en nuestra serie Antónimos y Antinomias. Esto es, que lo sustancial y lo insustancial no son tan antónimos, o sea, tan opuestos como se piensa, y que lo que muchas veces entendemos por sus respectivos equivalentes, o sea, lo material y lo inmaterial, no constituyen la antinomia, o sea, la contradicción de términos que normalmente creemos que representan. La contradicción que aquí vemos se basa en ideas elementales que se forman en nuestros cerebros desde muy tierna edad y que nuestros sentidos parecen confirmarnos una y otra vez en el curso de la vida. Y es que, primero, lo material es lo que tiene sustancia física, que podemos percibir con nuestros cuerpos. Por ejemplo, que podemos ver, como esta manzana. Y que lo opuesto de lo material es lo que equivale al vacío, o sea, la idea de un espacio donde no existe nada, ninguna sustancia o masa que podamos percibir con los sentidos físicos. El problema es que muy temprano en la historia de la civilización, los humanos aprendimos que no siempre podemos confiar en lo que nos dicen los sentidos, ya que estos con frecuencia nos engañan. Por ejemplo, que no podamos percibirlo con los ojos significaría que el aire no tiene sustancia. Desde luego que la tiene. Lo podemos percibir mediante otros sentidos. Por ejemplo, sentirlo en la piel como brisa o cuando entra en nuestros pulmones. Y ya los pensadores griegos de la llamada era presocrática, o sea, antes del filósofo Sócrates de Alopecia en el siglo V de nuestra era, cuando comenzaron a contemplar la naturaleza del aire, no solo concluyeron que debía tener sustancia, aunque no la pudieran ver, sino que fueron más allá. Dedujeron que el componente básico de toda materia debía ser tan pequeño que era invisible a los humanos, y que no importando si la materia fuera una roca, un curso de agua o un gas como el aire, esa partícula invisible debía, en última instancia, ser sólida, o sea, compacta, llena de sustancia. Así, a quienes primero se le ocurrió que existía una cosa llamada átomo fue a los filósofos griegos de la llamada escuela jónica, como Empédocles de Acragas y en particular Demócrito de Abdera, quien, a pesar de ser considerado presocrático, nació en la misma época de Sócrates, en el 460 antes de Cristo, de nuestra era, antes de nuestra era. En el razonamiento de Demócrito, si cualquier objeto material se podía dividir en porciones, como quien corta con un cuchillo filoso una manzana, o como quien parte una roca con un cincel agudo, etcétera, etcétera, es porque existe un espacio, una especie de vacío entre dichas porciones que permite al filo pasar entre ellas.
pero que si cada porción se pudiera seguir dividiendo y dividiendo indefinidamente, llegaría un momento en que ya dicho espacio se agotaría, por lo que el filo no podría pasar para dividir la porción. A esa porción ultra minúscula de materia, que ya no podría dividirse, Demócrito llamó átomo, que en griego quiere decir justamente indivisible. Esto fue por mucho tiempo una simple hipótesis, o sea, una idea no probada. Y muchos milenios habrían de pasar hasta que los científicos finalmente confirmaron la existencia de esa porción de materia. Pero fue con Demócrito, cuando comenzó la larga búsqueda, se diría la obsesión de la ciencia con el átomo. Partícula que, como dijimos, el pensador griego se imaginaba compacta, llena de sustancia, o sea, sin espacio vacío en su interior y por tanto indivisible. ¿Pero tenía toda la razón el filósofo? En el episodio anterior hablamos del razonamiento de Demócrito de Abdera, el filósofo griego a quien primero se le ocurrió la idea del átomo. Según él, si una materia cualquiera se podía dividir en porciones, por ejemplo, una manzana cortada con un cuchillo, una roca partida con un cincel, etc., era porque existían espacios vacíos entre partículas de esa materia por las que el filo pasaba. Y que si no existiera ese vacío entre partículas, no habría filo capaz de atravesar la materia. Lo único es que tanto las partículas como el espacio entre ellas eran tan minúsculos que no podían verse. Pero, seguía razonando Demócrito, si cada porción se pudiera seguir dividiendo y dividiendo indefinidamente, llegaría un punto en el que ese espacio se agotaría y el filo se toparía directamente con la partícula, que siendo invisible era sin embargo compacta, o sea, llena de masa y sin vacío adentro. Allí sí es verdad que ningún filo de cuchillo, cincel o cualquier otro podría jamás cortar esa partícula. Por eso el pensador la llamó átomo, que significa indivisible. Esto de que existían partículas llamadas átomos, idea bastante extraña y sin comprobación, fue justamente solo eso, una idea extraña y sin comprobación, no solo en el siglo V antes de la era común, sino por 2400 años más, hasta que Albert Einstein, a principios del siglo XX de nuestra era, demostró que Demócrito tenía razón en la existencia del átomo. Mas la ciencia encontró algo más revolucionario aún. Si el experimento del filósofo antiguo pudiera reproducirse, o sea, si cortáramos esta manzana en dos mitades, ¿verdad? Que sean partes más pequeñas, cada una un conjunto de átomos, ¿verdad? Con espacio entre ellos, y luego cortáramos esta mitad por la mitad también, en partes aún más pequeñas, a su vez conjuntos de átomos con espacios entre ellos, y luego esta cuarta parte, digamos, volverla a cortar por la mitad, y así siguiéramos cortando y cortando por la mitad en partes cada vez más y más pequeñas. Hoy la ciencia ha estimado el número de cortes que necesitaríamos para llegar al tamaño de un solo átomo, y son 90 cortes. Es decir, que el corte número 90 sería el último en el cual el filo del cuchillo pasaría por el espacio entre dos átomos. Y después de este corte lo que quedaría serían átomos individuales de la materia de esta manzana. Pero el átomo no se puede ver. Y de todos modos, no hay cuchillo lo suficientemente filoso como para llegar a su tamaño. A esta escala ya no podemos medir en milímetros ni centésimas de milímetro. Para el mundo microscópico, la ciencia usa unidades más minúsculas, ¿verdad? Todavía, como el micrómetro o micra y el nanómetro, siendo el micrómetro una milésima de milímetro y el nanómetro una milésima de micrómetro. Ahora bien, el cuchillo más filoso en el planeta es el bisturí de diamante, inventado por el científico venezolano Humberto Fernández Morán, y que puede cortar hasta un trozo de 40 nanómetros. Pero el diámetro de un átomo típico, como el de carbono, por ejemplo, es inferior a 1/3 de nanómetro, por lo que el bisturí del doctor Fernández Morán, que revolucionó la medicina a partir de 1955 y hoy sigue dominando el mundo de la microcirugía, no puede llegarle ni de cerca al diámetro de un átomo. Por ello, la operación que describimos de cortar una manzana en mitades sucesivas, una y otra vez hasta llegar al átomo, sigue siendo hoy,
como lo fue en tiempos de Demócrito de Abdera, solo lo que Einstein llamó un Gedankenexperiment, o sea, un experimento mental, que es un ejercicio que podemos imaginarnos e incluso representar y manipular matemáticamente en nuestros cerebros, pero que jamás podríamos ejecutar en la práctica. Pero ¿qué otros descubrimientos revolucionarios hizo la ciencia en el siglo XX sobre el átomo? Ya dijimos que a principios del siglo XX Albert Einstein por fin demostró que era cierta la idea del filósofo griego Demócrito de Abdera, lanzada 5 siglos antes de Cristo, o como se dice ahora antes de la era común, de que toda materia estaba hecha de partículas invisibles llamadas átomos. Imagínense cómo se habría sentido Demócrito si hubiera podido verse reivindicado 2400 años después. Quizá hubiera exclamado: ¿se fijan? Les dije que existía una partícula invisible, pero compacta, llena de sustancia, sin ningún vacío en su interior y por tanto indivisible. Pero al poco tiempo la satisfacción le hubiera bajado, porque solo 6 años después de la demostración de Einstein, la ciencia descubrió que si bien el átomo sí existe, el mismo no es compacto o lleno de sustancia, sino que tiene vacío adentro y por tanto sí es divisible. El físico Ernst Rutherford de la Universidad de Cambridge consiguió en 1911 llegar físicamente hasta el átomo, no por el proceso imaginado por Demócrito de hacer cortes sucesivos en un pedazo de materia, que ya demostramos es imposible, sino por un método mucho más ingenioso, preciso y demasiado complejo para explicar aquí, pero igualmente imposible en la Grecia antigua. Y al hacerlo descubrió que el átomo casi no tiene ninguna sustancia. Entonces, eso que se pensaba era la expresión última de lo material, realmente está constituido prácticamente de vacío, o sea, de nada. Lo que se esperaba fuera absolutamente substancial resultó ser casi completamente insustancial. Pero en el siglo XX la ciencia siguió empecinadamente escudriñando la materia a un nivel donde ya ni se mide en micrómetro o en nanómetro, sino en picómetros y femtómetros, siendo el picómetro una milésima de nanómetro y el femtómetro una milésima de picómetro, en busca de ese último elemento ultramicroscópico que sería ahora sí definitivamente compacto y sustancial, aunque no fuera ya una partícula atómica, sino más bien subatómica, es decir, dentro del mismo átomo. El principal candidato como sitio para encontrar semejante partícula era desde luego el núcleo del átomo. Rutherford descubrió que el átomo estaba formado por una especie de nube esférica de partículas llamadas electrónicas o electrones, tan ínfimas que tenían masa cero, o sea, ninguna sustancia, y que giraban alrededor de otras partículas agrupadas en su centro llamadas protones y neutrones, que no eran tan pequeños, pero que si las llevamos al tamaño del sistema solar, estarían más lejos de los neutrones de lo que el Sol está de la Tierra. O, para que se den una mejor idea, si el núcleo atómico fuera del tamaño de esta bolita, el electrón pasaría a más de medio kilómetro de aquí. Y todo el espacio entre uno y otro, o sea, el 99,99999% del átomo completamente vacío. Entonces, la esperanza era que esos protones y neutrones sí tuvieran masa, ¿verdad? Sustancia. Pero al estudiarlos en detalle, la ciencia descubrió que tampoco los protones y los neutrones eran partículas compactas, llenas de sustancia e indivisibles, sino que estaban a su vez constituidas por otras partículas más ínfimas todavía y con mucho espacio a su vez entre ellas, llamadas quarks. Hoy la ciencia no solo ha descubierto que las partículas subatómicas de cualquier sustancia son también mayormente insubstanciales, sino que los quarks mismos que forman esas partículas también lo son. Y se especula que estén constituidas a su vez por entidades infinitesimales más allá de lo ultramicroscópico, llamadas cuerdas, cuya existencia no se ha podido probar, pero que se parecerían a bits de información o a pensamientos más que a objetos materiales sustanciales. Entonces lo sustancial parece ser bastante insustancial, ¿no?
La mayoría diría ciencia y misticismo, agua y aceite, incompatibles. ¿Mm? Si los batimos violentamente en un envase, se revuelven un rato, ¿no? Lo que se llama una emulsión. Más el agua y el aceite se rechazan tanto que una vez que el envase está en reposo, se vuelven a separar. Pero seguro que ciencia y misticismo se rechazan tanto. Ya demostramos aquí que eso de que lo sustancial y lo insustancial son radicalmente distintos resultó ser cierto solo en teoría, pero falso en los hechos. Esa idea que muchos siguen teniendo hoy, la tuvo el griego Demócrito de Abdera hace 2500 años, que hay sustancia y hay vacío, o sea, ausencia de sustancia, y que ambos son incompatibles, y que si una cosa material puede dividirse solo porque sus átomos no están pegados unos a otros, sino que existe espacio entre ellos, y que a veces ese espacio es mayor, o sea que los átomos están muy separados, como los gases o líquidos, y a veces están más cerca, como los sólidos, y que mientras más se acerquen, la materia es más dura y difícil de dividir, como el hierro es más difícil de dividir que el granito o la madera. Pero que si tratáramos de dividir a un átomo no sería imposible porque es del todo compacto, o sea, lleno de sustancia y sin espacio dentro. Decíamos que la ciencia se dedicó a buscar esa partícula indivisible solo para encontrar que el átomo no solo no es compacto, sino que es casi del todo vacío. O sea, el 99,99999% de su interior no tiene sustancia ninguna, excepto en el ultramicroscópico núcleo de protones y neutrones, que es 1.000.000 de veces más pequeño que el átomo. Y entonces la ciencia se enfocó en esas partículas subatómicas solo para descubrir que tampoco son compactas. Tienen otras partículas aún más ínfimas adentro, las que tampoco están pegadas completamente, sino que existe vacío entre ellas, y así sucesivamente. Esto es que cada vez que la ciencia ha buscado ese límite entre la sustancia y el vacío, se encuentra con más y más vacío. Hasta llegar a hoy, cuando se piensa que el ingrediente más elemental de la materia, las llamadas cuerdas, se parecen a bits de información vibratoria o a pensamientos más que a cosas físicas con sustancia. Entonces, que sustancia y vacío fueran como agua y aceite resultó ser un mito, ¿no? No está claro que exista una frontera definida entre los dos, y ambos tienen más en común de lo que nuestros prejuicios querían admitir. Bueno, tengan presente cómo este mito se cayó, porque asimismo pretendo demostrar que la idea de que la ciencia y el misticismo son opuestos irreconciliables es también un prejuicio. Otra vez, debo primero aclarar lo que entiendo por misticismo, que es un concepto movedizo y muchas veces cargado de ambigüedad. Así como en nuestra serie de falacias sobre ciencia y tecnología aclaramos confusiones que existen sobre la ciencia, ahora aclararemos algunas que se le han pegado al concepto de misticismo. Por misticismo pueden entenderse cosas distintas dependiendo de la tradición a la que nos refiramos. Por ejemplo, la tradición mística occidental centrada en Europa es distinta de la oriental centrada en Asia. Igualmente, las concepciones místicas han cambiado a través de la historia. Por ejemplo, el misticismo de la llamada escuela pitagórica en la Grecia antigua dista mucho de lo que podemos modernamente llamar misticismo en Occidente. Y fue, en mi opinión, justamente a partir de las arcaicas posiciones en la materia de Pitágoras de Samos y sus seguidores, cuando surgió la división y especie de enemistad entre ciencia y misticismo, que todavía persiste hoy en algunas escuelas de pensamiento, a mi juicio no muy justificable, porque tanto la ciencia como el misticismo se han movido de sus posiciones antiguas y hoy están más cerca que nunca la una de la otra. Para aclarar a qué llamamos misticismo, empezamos diciendo que el término puede significar cosas distintas si hablamos de la tradición mística europea o de la asiática, y que la idea de lo místico ha cambiado también. Y depende del periodo que estudiemos, al punto de que no siempre ciencia y misticismo fueron campos rivales.
De hecho, los primeros grandes místicos en la tradición jónica de la Grecia antigua estuvieron entre los fundadores de la tradición científica de Occidente, como Pitágoras de Samos y sus seguidores. Este sabio fue de los primeros en especular que la Tierra era esférica y en sostener un postulado científico central, y es que el universo obedece a un orden matemático. Con Pitágoras se originó la idea de que una especie de música de las esferas regía el movimiento de los astros. 2000 años antes de que Newton diera forma matemática a esta idea con la ley de la gravitación universal. A Pitágoras se debe el teorema sobre el triángulo rectángulo, ¿verdad?, que aprendimos en la escuela, de que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y en la serie Los números, invento o descubrimiento, mostramos aquí cómo él fue el primero en descubrir la relación entre las matemáticas y las armonías musicales. La ciencia pues le debe mucho a este sabio, pero como dice el doctor Carl Sagan, hay contradicciones en su pensamiento. Muchos en la tradición jónica profesaban que el orden en el universo podía estudiarse y entenderse mediante la observación y la experimentación, método por excelencia de la ciencia. Pero Pitágoras pensaba que las leyes naturales podían descubrirse solo con el pensamiento puro, deduciéndolas con precisión de las matemáticas. Sus seguidores no eran experimentalistas, eran matemáticos puros e inclinados hacia lo místico. Así como para los sucesores de la escuela platónica, o sea, de Platón, para los pitagóricos las matemáticas representaban la perfección de los cielos, la que identificaban místicamente con el mundo espiritual, puro y superior de las ideas, en contraste con la impureza, imperfección e imprecisión del mundo material en la tierra. Lo fascinaba, por ejemplo, la perfección de los llamados números racionales, llamados así porque, aunque tuvieran decimales, siempre se podían expresar de modo preciso como una razón, o sea, como una división entre dos números enteros. El número 7, por ejemplo, puede expresarse como la razón de 42 sobre 6 o de 98 entre 14, etc. Y el número 2,63 como la razón 263 entre 100, y así sucesivamente. Es conocida también la fascinación de los pitagóricos con los llamados sólidos regulares, que son poliedros, o sea, figuras tridimensionales cuyos lados son polígonos regulares idénticos, como el triángulo, el cuadrado y el pentágono. El número de poliedros es infinito, pero hay solo 5 con caras iguales. Vean la figura. 4 de los cuales los pitagóricos asociaron con la materia. El tetraedro, que tiene 4 triángulos con el fuego. El hexaedro o cubo, 6 cuadrados con la tierra. El octaedro, 8 triángulos con el aire. Y el icosaedro, 20 triángulos con el agua. Pero el dodecaedro, que tiene 12 pentágonos, descubierto por ellos, los pitagóricos lo asociaron místicamente con el cielo, con la perfección del cosmos. Ahora bien, en su búsqueda de esa perfección encontraron de repente que las matemáticas producían también resultados imperfectos, como los llamados números irracionales. No corresponde aquí explicar el detalle de cómo llegaron allí, pero al parecer, estudiando esta supuesta figura perfecta, el dodecaedro, descubrieron que la raíz cuadrada del número 2 es un número irracional, no importando los trucos matemáticos que hicieran para evitarlo. ¿Quieres aprender más de cómo esto les produjo una especie de terremoto filosófico a los pitagóricos y llevó a su tipo de misticismo a pelearse con la ciencia, de hecho? Hablando de los primeros grandes místicos de Occidente, seguidores de Pitágoras, de Samos, decíamos que para ellos las matemáticas representaban la perfección de los cielos, la que asociaban con el mundo puro, superior y racional de las ideas, en contraste con la impureza y la irracionalidad de lo material en la tierra. Hablábamos de su fascinación con los números racionales, los que se pueden expresar como razón entre dos números enteros, y con los sólidos regulares, que son figuras geométricas de 3 dimensiones, que tienen polígonos idénticos en cada cara.
y en especial el dodecaedro, de 12 caras en forma de pentágonos. Dijimos por último que el estudio de tal sólido que asociaban con la perfección del cosmos los llevó a descubrir que las matemáticas podían generar imperfección también, en la primera gran crisis de su doctrina. No entraremos aquí en el detalle de cómo lo hicieron, pero analizando el dodecaedro, los pitagóricos descubrieron, para su alarma, que la raíz cuadrada de 2 no podía expresarse como razón entre dos números enteros, o sea que era irracional. Primer significado que tuvo esa palabra. Los pitagóricos, como sus sucesores, los platónicos, es decir, los seguidores del sabio Platón del siglo IV antes de la era común, o sea, antes de Cristo, ya se inclinaban a despreciar el mundo real, a despreciar la observación de la materia, que consideraban impura o inferior, y a todo saber que no viniera del pensamiento puro. Y en aquel momento, en vez de reconocer en público la irracionalidad descubierta, que veían como una especie de mancha de imperfección en las matemáticas, se dice que optaron por suprimir la divulgación de la raíz cuadrada de 2 y del dodecaedro como conocimiento peligroso que no debía llegar a gente ordinaria, sino solo al pequeño grupo de los iniciados en los secretos del saber oculto y superior. Con el tiempo, este misticismo se divorció por completo de toda ciencia que no fuera sancionada como doctrina. Los pitagóricos y los platónicos, pues, probablemente iniciaron así la tradición mística de Occidente, luego adoptada por las principales religiones institucionales de Europa y el Medio Oriente, de imponer tabúes, o sea, suprimir conocimientos que no fueran aceptados por la autoridad como dogmas y forzados como artículos de fe, así como el rechazo a la experimentación y a la observación científica de la naturaleza, que fue el primer gran cisma entre ciencia y misticismo. No es de extrañar que esto castrara el avance científico como lo hizo por 2000 años hasta el Renacimiento europeo. Esa concepción que separa a los cielos perfectos de la tierra imperfecta, al estamento superior de los iniciados, del inferior de los ignorantes, etc., tampoco es de extrañar que jugara muy bien como justificación intelectualmente aceptable de la separación de clases en la Grecia de Platón y Aristóteles, la que, aunque postulaba la democracia para sus ciudadanos, estaba realmente montada sobre el régimen clasista, opresivo y corrupto de la esclavitud. Tan corrupto y opresivo como lo fueron después los regímenes de la servidumbre medieval, que dominaron la llamada Edad Oscura europea, impregnada también por ese mismo misticismo occidental. Pero si en cambio estudiamos la mucho más antigua tradición mística asiática, originada unos 15.000 años atrás en el subcontinente índico, encontramos un tipo de misticismo muy distinto del que se regó vía Pitágoras, Platón y Aristóteles a los llamados doctores de la Iglesia Católica, como San Agustín y el escolástico Santo Tomás de Aquino. El misticismo occidental, en su versión más distorsionada, llegó a penetrar también el pensamiento de doctrinarios del Islam, como el imam Hamid al-Yashouhali, en castellano al-Ghazali, el llamado San Agustín del islamismo, quien, como indicamos en nuestra serie Antihéroes Famosos, se dice llegó a afirmar que las matemáticas eran la obra del demonio. Ya hablamos del pensamiento místico de la Grecia antigua, originado en las escuelas pitagóricas y platónicas, que vía Aristóteles de Estágira terminó influenciando tanto el misticismo cristiano a través de Agustín de Hipona, San Agustín, y de Santo Tomás de Aquino, entre otros doctores de la Iglesia Católica, pero que también llegó a penetrar otras religiones institucionales. Opinábamos que ese fue el pensamiento que ya en el siglo VI y V, antes de la era común, desató el primer gran cisma entre ciencia y misticismo en Occidente, con ambos bandos rechazándose mutuamente, y que para todos los efectos prácticos extinguió la llama de la investigación y el avance científico por unos 2000 años en el mundo entero, por lo menos en el mundo occidental, hasta que estos revivieron en el Renacimiento. Como dijimos,
en nuestra pasada serie Antihéroes Famosos, el rechazo a la ciencia como símbolo del llamado paganismo tuvo quizá su expresión más extrema y distorsionada en el misticismo del imán de Bagdad, Abu Jamid al-Ghazali, al-Ghazali en castellano, considerado el San Agustín del islamismo, quien, según el doctor deGrasse Tyson, director del planetarium Hayden de Nueva York, estudioso de este imán, en el siglo XI decretó desde su mezquita en Bagdad que las matemáticas eran el oficio del demonio, cortando así abruptamente y hasta el sol de hoy la vibrante tradición científica y de avance tecnológico que había hecho brillar al califato árabe por 300 años, antes que apareciera este líder religioso. Hoy consideraríamos esta concepción del misticismo como bastante arcaica y hasta ridícula, muy alejada de lo que modernamente entendemos por lo místico. ¿Cómo consideraríamos arcaica y ridícula la reacción de los pitagóricos, explicada en el episodio anterior, de ocultar a la gente el dodecaedro y la raíz cuadrada del 2, solo porque ambos contradecían matemáticamente sus prejuicios sobre la perfección del cosmos? No es desde luego esta noción anacrónica del misticismo la que adoptamos aquí cuando afirmamos que el pensamiento místico no está tan alejado del científico como se puede creer. Hasta los líderes religiosos de hoy no sostienen este trasnochado rechazo a la ciencia, como lo hicieron hasta el Renacimiento. Y los científicos también han evolucionado y hoy no necesariamente conciben el misticismo como aquella idea estrafalaria que rechazaron en el Renacimiento. Tampoco defendemos aquí la noción común de que confunde misticismo con religión o religiosidad, ni pensamos que científicos y místicos tienen posiciones muy contrarias sobre el concepto de la verdad. Esto se hace claro si estudiamos con detenimiento la mucho más antigua tradición mística del Oriente. En gran parte de esta tradición, originada hace unos 15.000 años en el subcontinente índico, encontramos un tipo de misticismo muy distinto al de Occidente. En primer lugar, en su forma original, este misticismo no confunde espiritualidad con religiosidad. Una cosa es hablar de la religión en el sentido de conexión personal con eso que podemos llamar Dios, yo superior, inteligencia suprema o cualquier nombre que le queramos dar. O sea, con esa dimensión espiritual que sabemos existe, pero no porque la percibamos con los sentidos físicos, sino solo en el silencio de nuestro interior, mediante esas formas de introspección que tienen también muchos nombres, como contemplación, oración, invocación, meditación, etcétera, etcétera. Lo que se diferencia claramente del misticismo no es la religión entendida como esa comunicación íntima con la divinidad, sino la religión entendida como pertenencia a un colectivo organizado, con estructura jerárquica, burocracia y otros medios de autoridad ideológica y temporal para imponer liturgias, doctrinas y ritos específicos a sus seguidores. Si así entendemos la religión, quizá ésta necesite del misticismo, pero definitivamente el misticismo no necesita de la religión. Ya dijimos que el misticismo no tiene mucho que ver con la religiosidad, si entendemos esta no como relación personal y espiritual con la divinidad, sino como pertenencia a un colectivo religioso organizado, con mando jerárquico, burocracia y otros medios de autoridad ideológica y temporal para imponer doctrinas y ritos a sus miembros. A esto es a lo que yo llamo religión institucional. El misticismo, en nuestra concepción, ciertamente no necesita de la religión así entendida. De hecho, las religiones muchas veces se identifican con valores tristemente muy contrarios a lo del misticismo. Por todo lo positivo que representan, que es mucho, las religiones también tienen una historia negra de promoción de valores que son más bien antivalores, como el sectarismo, el fanatismo, el autoritarismo, y hasta el odio y la violencia contra sus adversarios en nombre del Dios particular de cada cual. Se llama Jehová, Yahvé, Alá o como sea. Las religiones han hecho gala de antivalores en la historia
como lo hicieron los politeístas asesinando cristianos en el período clásico, los cristianos masacrando judíos y musulmanes en la Edad Media, y hoy en día los musulmanes degollando cristianos. Líderes espirituales históricos, fundadores de grandes movimientos religiosos, como Siddhartha Gautama o Siddhartha Gautama, el Buda, que vivió en la India por la misma época de los pitagóricos, en Grecia, Jesús de Nazaret, el Cristo, o el profeta Mahoma, enseñaron valores universales místicos en su concepción más pura, como la inclusión, la paz, el amor, la humildad, etc. Pero las religiones institucionales, incluso algunas fundadas por ellos mismos, no siempre los han seguido. Entonces, una persona religiosa puede ser también mística, mas una persona mística no tiene que ser necesariamente religiosa. Otro rasgo fundamental que lo diferencia de las religiones institucionales es que el misticismo no se erige como fiel de una especie de balanzas ética entre los buenos y los malos, digamos los fieles y los infieles, o entre los que tendrán la salvación del cielo y los condenados al infierno, dependiendo de si cumplen o no lo que dice cierto libro o escritura. Lo que puede argumentarse está en la raíz de la larga secuela de desconfianza, rencor, guerra y muerte que las religiones institucionales han causado. En mi opinión, el misticismo se refiere a la espiritualidad como experiencia personal de trascendencia, o sea, de conexión con eso que tenemos todos dentro, pero que va más allá de nuestros cuerpos y mentes, porque corresponde a una dimensión distinta del espacio y el tiempo, o sea, que trasciende el universo físico, sin que esa experiencia espiritual conlleve una actitud acusatoria o condenatoria de aquellos que no compartan dicha experiencia. Desde luego, las normas son necesarias para distinguir lo justo de lo injusto, y así la sociedad pueda funcionar. Pero para el misticismo, el castigo del mal proceder es asunto de la autoridad humana temporal. El Dios místico es un ser más compasivo que vengativo. Y aún la justicia humana temporal, cuando es bien administrada, se aplica ecuánimemente, sin odio. El misticismo, así concebido, tampoco se identifica con la especie de complejo de superioridad o condescendencia moral que llevaría a decir a alguien, por ejemplo, yo soy mejor que tú porque mi Dios es superior al tuyo, o porque yo sigo este libro y tú sigues ese otro libro. Desde luego, no toda la gente religiosa adopta esta actitud, ni mucho menos. Al menos no la adoptan públicamente. Pero es innegable que allí está la causa primaria de los milenarios conflictos fratricidas, de tantas guerras santas entre religiones institucionales, con su terrible secuencia de masacre y destrucción. Pero quizá la diferencia más interesante con las religiones institucionales y lo que, en mi opinión, más lo acerca a la ciencia, es la relación del misticismo con el concepto de verdad. Pero ¿cómo es eso de que ciencia y misticismo se parecen en su relación con la verdad? En nuestra cápsula anterior dijimos que quizá la diferencia más interesante entre religión y misticismo reside en la relación que cada uno tiene con el concepto de verdad. Y que esto es quizá lo que más acerca el misticismo a la ciencia. La mayoría de la gente tiende a pensar, uno, que la verdad científica es definitiva e irrefutable. Dos, que ciencia es lo contrario de ignorancia sobre la verdad de las cosas. Y tres, que la ciencia es una especie de gran libro con estas verdades absolutas. Las tres afirmaciones son en realidad mitos. En primer lugar, como ya argumentamos en la serie Falacias sobre Ciencia y Tecnología, los conocimientos generados por la ciencia son, en esencia, siempre conclusiones provisionales. O sea, explicaciones sobre fenómenos que tienen vigencia solo mientras no surjan mejores explicaciones científicas de los mismos. No son verdades irrevocables. Las afirmaciones de la religión son las que pretenden ser absolutas, porque están escritas en un libro que se considera sagrado, no las de la ciencia.
En segundo lugar, la ciencia no implica ausencia de ignorancia. Al contrario, si algo distingue a un verdadero científico, es su disposición a aceptar la ignorancia, a reconocer que no sabe sobre algo si ello no puede ser sometido a prueba científica. Las afirmaciones que no aceptan ninguna duda posible o ignorancia son las llamadas verdades reveladas de la religión, que deben ser aceptadas como artículos de fe por los fieles, no las de la ciencia. En nuestra serie Mitos de Moda 2, citamos al folclorista argentino cuyo seudónimo artístico fue Atahualpa Yupanqui, quizá el más célebre del siglo XX, a quien se atribuye haber dicho, citando a su padre, no soy creyente, soy dudante. Y decíamos que todo verdadero científico es un dudante, en el sentido de que solo acepta explicaciones sobre hechos que puedan comprobarse experimentalmente. Por último, la ciencia definitivamente no es un conjunto de libros con verdades incontestables. Esto se puede decir de las religiones institucionales. Se basan en proclamar como verdades y preceptos eternos lo que está escrito en sus libros, no así la ciencia. De hecho, dada la confusión que existe, la mayoría de la gente no se entera ni siquiera de que la ciencia, más que un simple conjunto de conocimientos, es sobre todo y antes que nada un método de prueba, aceptado por la comunidad de estudiosos, para establecer si una conclusión es verdad, o sea, si puede tomarse o no como cierta, provisionalmente. Y este método de prueba, llamado experimento o método experimental, es justamente la manera establecida por consenso para determinar si dicha explicación es mejor o peor que otra. No porque lo diga alguna liturgia como verdad revelada, sino porque cualquier observador objetivo puede reproducir dicho experimento y verificar la legitimidad de sus resultados de modo independiente. Pues bien, de acuerdo a mi análisis, en esto de la relación que guarda con el concepto de verdad, el misticismo, como lo hemos entendido aquí, está mucho más cerca de la ciencia que de la religión. Por ejemplo, ante una realidad que no puede conocer directamente, como digamos la existencia de Dios o su naturaleza, un maestro iniciado en la más pura tradición mística de la India no tendría reparo en admitir que no sabe y no intentaría imponer a otros su manera particular de percibir o sentir la divinidad, mucho menos solo basándose en que algo está escrito en un libro. Esta tradición tiene también libros sagrados, pero lo que está escrito en ellos no son dogmas que se imponen como artículos de fe, so pena de expulsión, cárcel, tortura o ejecución, como los reyes católicos hicieron con los judíos no conversos en la España del siglo XV y el Vaticano hizo con Galileo Galilei, quien fue amenazado con la hoguera en la Italia del siglo XVI por decir que el sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era al revés. Hablando de la relación del misticismo con el concepto de verdad o de su ignorancia, decíamos que ante una realidad que no puede conocer directamente, como por ejemplo la existencia de Dios o su naturaleza, un maestro iniciado en la más pura tradición mística de la India no tendría reparo en admitir que no sabe, ni intentaría imponer a otros su manera personal de percibir o sentir la divinidad, mucho menos solo basándose en algo que está escrito en un libro. Esta tradición tiene también libros sagrados, como los llamados Vedas, que datan por lo menos desde 1500 años antes de la era común, antes de Cristo, y que contienen también afirmaciones alegóricas sobre hechos observables, como por ejemplo sobre la naturaleza y el origen del universo. Pero estas no son impuestas como artículos de fe, so pena de sufrimiento y condenación, ¿no? Y en tales libros hasta es posible incluso encontrar reconocimiento explícito de que existen cosas en el universo que no se conocen, sobre las cuales simplemente no se sabe. Aunque existen facciones religiosas que todavía se empeñan en interpretar de modo literal las escrituras de la tradición judeo-cristiana,
Modernamente se entiende que estas muchas veces deben entenderse solo en sentido figurado. Aún así hay quienes defienden tales alegorías como quienes ven en el mito de la creación en 7 días en el libro del Génesis una representación figurada de los periodos geológicos de la Tierra establecidos por la ciencia. Aunque en realidad tal interpretación estaría restringida y tampoco allí encaja del todo bien, solo a los 7 periodos de la llamada era cenozoica, que son los últimos 65 millones de años, que en la escuela me aprendí de memoria, y son el Paleoceno, el Eoceno, el Oligoceno, el Mioceno, el Plioceno, el Pleistoceno y el Holoceno, que cuando yo estudié primaria mis libros llamaban Postpleistoceno. Algunos añaden un novísimo periodo que hoy llaman Antropoceno, por estar dominado por los humanos. Los ciclos en los libros sagrados del hinduismo, por ejemplo, son también alegóricos, pero coinciden bastante mejor con las escalas de tiempo de la ciencia, que calcula la formación del universo no en millones ni en decenas de millones, sino en miles de millones de años. Y hasta aceptan la idea no de un solo universo, sino de infinitos universos consecutivos, en ciclos sin fin de muertes y nacimientos. Idea que la cosmología científica no descarta del todo. En los textos védicos, los ciclos van desde el día y la noche común hasta el día y la noche de Brahma, que es Dios. 8,64 mil millones de años nuestros es el día y la noche de Brahma. Y hay ciclos más largos todavía. El universo en la tradición védica no es sino el sueño de los dioses. Y después de 100 años de Brahma, se disuelve en una especie de dormir sin sueño y el universo se disuelve con él. Y luego de otros 100 años de Brahma, despierta, se recompone y comienza de nuevo el sueño cósmico. Pero ni el Rig Veda, el más antiguo de todos, profesa saber esto como verdad absoluta y en fin de cuentas acepta la ignorancia sobre cómo y cuándo se formó el universo. Uno de sus versos reza así: ¿quién sabrá con certeza? ¿Quién lo declarará? ¿De dónde nació y de dónde vino la creación? Los dioses vinieron más tarde que la formación de este mundo. ¿Quién pues puede conocer sus orígenes? Nadie sabe de dónde surgió la creación y si Él lo ha hecho o no. Él que lo examina todo desde los cielos. Solo Él sabe, o tal vez no lo sabe. El misticismo, pues, como la ciencia, permite espacio a la duda y a la ignorancia. Y es sostenerse constante, preguntarse, esa continua exploración y búsqueda de la verdad. Ese impulso eterno de querer saber, de querer descubrir, lo que constituye la chispa y la llama básica que sostiene tanto a la ciencia como al misticismo. Por último, y esto es lo que quizá resulta más sorprendente para muchos, la ciencia y el misticismo están mucho más cerca entre sí en relación al concepto de la experimentación, que lo que se pudiera pensar a primera vista. En el episodio anterior mostrábamos que la ciencia y el misticismo se relacionan de modo similar con el concepto de verdad, en el sentido de que, a diferencia de las religiones institucionales, no rechazan la duda, sino que por el contrario la abrazan y no reparan en admitir la ignorancia, siendo esto lo que en última instancia sostiene en ambos esa sed constante de preguntarse, aunque cada uno a su modo, esa continua exploración y búsqueda de la verdad, ese impulso eterno de querer saber, de querer descubrir. Pero hay otro aspecto fundamental de su relación con la verdad que acerca más todavía a la ciencia y al misticismo, a mi juicio. La experimentación como método de aproximarse a la verdad. Ya dijimos que el método experimental es el mecanismo por excelencia de la ciencia para determinar si una conclusión es verdadera, o sea, es aceptable o no. Pues bien, el misticismo sigue el mismo principio. La tradición mística más antigua no constituye un conjunto de preceptos o preconceptos a ser aceptados por fe como verdad, sino un conjunto de métodos para acercarse experimentalmente a la verdad. El concepto de experimento externo, controlado y verificable que aplica la ciencia no es desde luego el que usa el misticismo, como tampoco este último se enfoca en penetrar e interrogar a la realidad física material, como lo hace la ciencia. Pero el misticismo es
sobre todo y antes que nada un conjunto de prácticas orientadas a penetrar y a interrogar a la realidad no física, inmaterial, a través de la experimentación interior, o sea, mediante la experiencia personal de conexión íntima con la dimensión espiritual, inmaterial. Alguien puede preguntar, pero bueno, profesor, ¿no habíamos quedado en que lo material y lo inmaterial era casi la misma cosa? ¿Dónde entonces está la frontera entre investigar el mundo material e investigar el mundo inmaterial? Bueno, habíamos quedado en que casi no había diferencia entre lo sustancial y lo insustancial. El asunto es que insustancial e inmaterial no son realmente sinónimos, como tampoco lo son sustancia y materia. La ciencia ha comprobado que aún en el vacío absoluto, como el que existe entre las partículas subatómicas, si bien no hay sustancia alguna, o sea que no hay masa, sí hay energía, y esa energía es también parte de la materia. De hecho, uno de los grandes descubrimientos de Albert Einstein es que energía y masa vienen siendo la misma cosa, caras de una misma materia, atrapada en las dimensiones espacio y tiempo. En cambio, al hablar de lo espiritual, no hablamos de lo puramente insustancial, sino de una dimensión más allá de lo material, una energía que trasciende el espacio y el tiempo, y que de hecho no podemos percibir con los sentidos. Podemos acercarnos a esa dimensión, pero no podemos entenderla intelectualmente ni percibirla de verdad emocionalmente, porque nuestros pensamientos y emociones son parte de la materia, son solo el producto de reacciones electroquímicas en nuestros cerebros. Lo espiritual está más allá. Y entonces alguien dirá, ¿no será que con la energía material y la espiritual pasa como con la sustancia o lo sustancial y lo insustancial, que a pesar de estar en mundos separados como valles a cada lado de una montaña, lo que hay realmente entre los dos es como un túnel oscuro a través del cual no sabríamos dónde está realmente el punto divisorio? ¿O será que sí existe bajo el túnel una frontera dura entre los dos lados? Como una especie de alcabala donde hay que presentar papeles para pasar de un lado al otro. En mi opinión, Homo sapiens no es lo suficientemente evolucionado como para conocer la respuesta cierta a esa pregunta. Pero lo que sí es seguro es que la dimensión espiritual es inefable, o sea, no se puede describir con palabras, ni comprender desde nuestra perspectiva física. Así que ciencia y misticismo viven en universos completamente separados, como lados opuestos de una montaña, pero en su perenne búsqueda de la verdad, cada una en su lado, tienen mucho más en común de lo que los diferencia. Si te gustan los temas que tratamos aquí, te invito a apoyar y compartir y a suscribirte gratis a nuestro canal digital en la dirección que aparece en pantalla, donde encontrarás todas nuestras conferencias. Mientras tanto, amigos remotos, apreciemos nuestra capacidad para aprender lo que aún no sabemos y que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima.